Hoy estamos comenzando un nuevo año, como todos los años. Muchas veces nosotros nos hacemos perspectiva, nos hacemos una perspectiva de cómo nos va a ir, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, y hacemos proyectos. Y está bien hacer proyectos, sí, está bien, pero nosotros sabemos que por lo general cuando llega el mes de diciembre de cada año, nosotros no cumplimos la meta. Pero hay algo importante que yo quiero transmitirte a ti. Pero antes quiero decirte que por favor, si te gusta, pon un me gusta al video para que YouTube lo pueda recomendar de acuerdo al algoritmo. Y también te pido que por favor te suscribas al canal. Este es un canal que tenemos años, tú lo puedes ver programas de algunas partes proféticas que he dicho, se ha cumplido la de Chile, se ha cumplido la de otros países, la de Venezuela, de que muchos venezolanos iban a salir de Venezuela al extranjero. Fue algo que el Señor me reveló por sueño. También hay alguna profecía sobre Venezuela que tiene que cumplirse más adelante. Entonces, te invito a que veas los demás videos. En ese tiempo, personalmente yo no sabía que había que ponerle me gusta y suscribirte, así que te pido que por favor te suscribas. Te habla el pastor Johnny Quintero. Pero ¿cuál es el mensaje que yo te quiero transmitir hoy? Estamos hablando de que por lo general cada comienzo de año tú llegas y haces una agenda y cuando llegas a diciembre esa agenda no se cumple. ¿Es así? Levanten la mano de ustedes que no se cumple cuando llega el mes de diciembre. Tú haces un proyecto de vida, eso se llama un proyecto de vida y no se cumple. Pero yo te quiero decir que hay algo importante en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros, que debemos cumplir. Y esa es nuestra prioridad, nuestro primer objetivo. Nosotros nos proyectamos en el crono, en el tiempo en el tiempo crono, no en el tiempo kairos, que es el tiempo eterno del Señor. Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo crono y tenemos que, cada uno de nosotros, limitadamente proyectarnos cómo debemos vivir. ¿Y por qué te digo cómo debemos vivir para estos tiempos? Porque estamos en tiempos peligrosos y tú lo habrás escuchado en todas las redes sociales. Hay muchos hermanos preciosos que están transmitiendo y que están dando un mensaje que el Señor ya me ha dicho a mí personalmente que lo transmitiera desde el año 2018. Pero yo no me he atrevido, le he dicho, Señor, no quiero salir en las redes sociales. No quiero ser conocido en las redes sociales. Y hoy en día ya me he dado cuenta que hay muchos hermanos. En Dominicana, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Hay hermanos que el Señor está llamando a advertir de los tiempos finales. Y tú escuchas profetas que te están hablando constantemente de lo que va a suceder en el mundo entero, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica. ¿Será cierto? Hay muchos que simplemente hacen un análisis no bíblico, hacen un análisis de las noticias y deducen y se llaman profetas. Pero hay otros donde Dios les habla realmente al corazón de las personas para cada uno de nosotros, para que transmitamos al corazón de las personas el mensaje que debe transmitir, porque es una alerta. En la Biblia que tengo acá, que muchas veces lo tenemos ahora digital en el celular, no hay nada que descubrir en la prensa, sino en la prensa verificar lo que dice Apocalipsis y lo que dice Mateo 24.
Mateo 24 es el pequeño Apocalipsis. Y ahí está todo, está todo. ¿Cómo nos sorprendió el 2024, el 1 de enero? Nos sorprendió con un tremendo terremoto en Japón. Pero cómo ha seguido el transcurrir de enero. Vemos que continúa la guerra de Israel Hamás en Gaza. Vemos cómo el mundo entero está en contra de Israel. Cada vez más están en contra de Israel, defendiendo un factor u otro. Pero no nos estamos dando cuenta que son momentos proféticos y que es cierto de que la venida de Cristo está cerca. Muchos no quieren creer que Jesús está cerca. Muchos no quieren creer que el arrebatamiento, el rapto o el arpazo, como tú lo quieras decir en griego, está cerca. No hay nación en el mundo que se vaya a salvar. Por lo general, es como yo digo, todos los años decimos, ¡feliz años! ¡Feliz año! Y es un buen deseo, ¿está mal? No, es algo bueno, está bueno. Todo lo que es positivo, dice el Señor que debemos hablar. Y es positivo desear un buen año, pero nosotros los apercibidos, los creyentes, sabemos que no va a ser así. Sabemos que lamentablemente, no lo digo yo, no lo dicen los profetas, lo dice la Escritura. Nosotros estamos ya en periodos de parto y cada día será cada vez peor los acontecimientos que van a suceder. Tenemos ya en varios países de nuevo la cepa 19. Usted sabe a qué me refiero. Estamos hablando ahora de la cepa 24. ¿Por qué? Porque estamos en el 2024. Nos quieren volver a encerrar. Estamos viendo personas que tienen repentinitis, o sea, que se quedan ahí y pasan, son dados de baja y pasan a otro plano. ¿Y tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu crono? ¿Qué debemos hacer entonces nosotros los creyentes ante toda esta situación cuando sabemos que se nos viene una persecución a nivel mundial? No te voy a hablar que la persecución es a nivel político, sino que los espíritus demoníacos están ya asesorando a los gobernantes de la tierra para que persigan a la iglesia. Y nosotros debemos estar preparados. Para el mundo occidental vendrá muy solapadamente la persecución. Y ya lo estamos viendo a nivel de las respectivas instituciones que cobran impuestos. Por ejemplo, nosotros aquí, yo vivo en Venezuela y te puedo decir soy venezolano dominicano. Un saludo a mis hermanos de Dominicana y a todos los venezolanos, a todos los creyentes que me están viendo a través de las redes sociales. Pero yo te traigo, dentro de todo este panorama oscuro, te traigo un mensaje de aliento. ¿Cómo debemos resistir? ¿O cómo podemos resistir? Porque tú me dirás, bueno, yendo a la congregación. ¿Pero a cuál congregación? ¿Dónde te congregas? Porque hoy en día las iglesias están apostatando. Hay muchos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsas iglesias que lo que les interesa es lo económico. Hoy en día, estábamos comentando aquí con los hermanos, celebran, por lo menos en algunos países, aquí en mi país, se celebra en el mes de enero el mes de las primicias y eso no es bíblico. Eso es que nace del corazón del hombre, porque la primicia nace después del Pesaj, primicia, y Jesucristo resucita en primicia. ¿Por qué haces algo que no te dice la palabra de Dios y lo haces en enero?
Enero no es el mes de las primicias, enero no es el mes de presentar. Eso no lo hacen las comunidades judías ni las comunidades mesiánicas, si nos queremos ir a las fiestas del Señor, que todos ustedes conocen. Pero muchas iglesias lo hacen, y lo hacen impunemente. Muchos con conocimiento y otros sin conocimiento. Celebran las fiestas de las primicias. Pero hay un interés más que todo económico, porque la fiesta de las primicias era llevar las cosechas, llevar los frutos de la tierra. Hoy en día no te piden el fruto de la tierra, te piden el dinero. Ahí tú puedes ver el corazón de cómo se tergiversa la escritura, la palabra de Dios. Hoy en día también la gente no quiere escuchar la verdad. Quieren ir a congregaciones motivacionales donde se presentan coach. Yo soy coach, soy un motivador. Si vamos a hablar del principio del coach, yo soy un coach, Jesús entonces fue el primer coach, ¿sabían? Los apóstoles eran el primer coach. Y sin embargo ellos no cobraban ni hacían cursitos internacionales para poder ser coach internacional. Porque usted sabe que para ser coach hay que estudiar y hay que pedir una acreditación para ser coach internacional, motivador internacional. Hoy en día, gracias a Dios, eso ha ido decayendo. Porque como la mayoría lo que querían eran cobrar, y proliferaron los coach como arroz. Entonces, hoy por hoy, ya no interesa. Ya no interesa. Porque ya el dinero para el coach no son 3 o 4 coach, son 100 coach. Entonces, por decir una moneda, $100 ya sería $1 para cada uno. En cambio, si son 2, serían $50 para cada uno. Entonces ya no es negocio. Así está la iglesia. Así estamos. Pero a los apercibidos, al remanente, usted sabe que se va a salvar, es un remanente. Un remanente. Sabemos que estamos mal. Sabemos que la iglesia va cuesta abajo a la rodada. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia falsa, la iglesia apóstata, la iglesia que se acomoda al mundo. Pero la iglesia de Cristo, la verdadera, la que estamos caminando y queremos hacer la voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad religiosa. Porque la religión nos salva, quiero decirte. Los religiosos evangélicos, eso nos salva. Los religiosos de otras denominaciones nos salvan. ¿Sabías tú? Lo que salva es Cristo. Lo que salva es que tú leas la Escritura. ¿Quieres aprender? Lee. Lee, escudriña. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y aquí hay una verdad que yo te quiero mostrar a ti. ¿Cómo podemos escapar de toda esta situación? Porque muchos creyentes hablan que viene un avivamiento. Muchos dicen que comienza en Dominicana, en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, en Costa Rica. Hermano, si tú crees, como dicen por ahí, Venezuela para Cristo. No, Venezuela no es para Cristo. Un remanente de Venezuela para Cristo. Porque la Escritura nos dice que muchos apostatarán, que habrá muchos falsos, que hasta que no se presente la apostasía, entonces va a haber apostasía. ¿Qué quiere decir? Que un grupo se va a salvar. Tú estás en ese grupo, analiza. ¿Estás en ese grupo de los que vamos a ser salvos? Ve tu vida interior. Una de las maneras de salvarnos es hacer metanoia, es
analizar lo que hicimos el año pasado, nuestros pecados, todos somos pecadores, y corregir ese pecado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Arrepentido y volver atrás, porque gracias a Dios tenemos a un Señor de gracia misericordioso que perdona tu pecado porque conoce tu corazón. Es lo que te quiero, tú que me estás escuchando, que a lo mejor no estás creyendo, porque hay mucha gente que no cree, no quieren creer. Ayer me dijeron, estábamos hablando, comentando, y no me creían. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero es tu obligación y mi obligación compartir en redes sociales y en todos lados la palabra del Señor. ¿Cuál es la manera entonces? Dice el Señor y decía Juan el Bautista, arrepentidos, porque el tiempo y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres saber algo maravilloso y sorprendente? Nosotros ya tenemos el reino de Dios en nosotros. Cuando decía el reino de Dios se ha acercado, es porque Jesús estaba con nosotros en la tierra literalmente. Pero cuando Él se fue, nos dejó al Espíritu Santo, al Paracleto. Y Él, en ti, porque mora en ti, es el que trae el reino a tu vida, el reino de Dios a tu vida. Y si nosotros hacemos conciencia de que tenemos el reino de Dios dentro de nosotros, no como dicen por ahí, el kingdom now, el reino ahora, políticamente hablando, que vamos a transformar el mundo. No, hermano, eso no dice la Escritura, olvídense de eso. Estas falsas iglesias o falsos apóstoles que hablan del reino ahora. Ese reino ahora no va a llegar. Olvídese de eso. Las condiciones se tienen que ir empeorando porque la mujer le va a acrecentar los dolores de parto cada vez más. Vemos lo que está pasando en Ecuador, en mi amada Ecuador. Un saludo a los ecuatorianos. Eso está escrito. Pero no porque el Señor lo quiera, sino porque el Señor conoce el corazón del hombre y sabe lo que va a pasar a nivel de toda la humanidad. Es el hombre que está provocando todo esto cuando desobedece la ley escritural. Pero si tú, como yo y como muchos de nosotros, hemos estado apartados un poco de los principios bíblicos, cometiendo pecados ocultos muchas veces, porque todos somos pecadores, tu manera es ir hacia atrás, reconocer tu debilidad, tu concupiscencia y llenarte del reino de Dios. Y cuando te digo llenarte del reino de Dios, es llenarte del Espíritu Santo. Cuando la Escritura me habla a mí de las 10 vírgenes, pero 5 de ellas eran insensatas, no eran que las 10 eran sensatas, sino 10 vírgenes. ¿Y qué representa el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo en el tiempo de la gracia. Tú que me estás viendo, eres una virgen. O sea que el Señor nos pone el modelo de 10 vírgenes y 5 eran insensatas y 5 eran sensatas. ¿Estás tú dentro de las vírgenes sensatas? ¿Estás tú? Piensa. ¿Estás lleno de la unción y del poder del Espíritu de Dios? Del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. ¿Estás lleno? Pregúntate, ¿lo estás buscando? Es la única manera de sobrevivir a este tiempo. Porque cuando tú eres y estás dentro de las 5 vírgenes sensatas, ¿cuáles eran las 5 vírgenes insensatas? Las que no tenían al Espíritu Santo o las que tenían al Espíritu Santo pero lo tenían apagado. ¿Sabías tú que para tú ser salvo tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida?
Tú no eres salvo si no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Y cuando venga el arpazo, el arrebatamiento, el rapto, tú no te vas a ir porque no tienes al Espíritu Santo. Pero hay muchos que tenemos al Espíritu Santo, pero lo tenemos aplacado, dormido. Le decimos al Espíritu Santo, ándate para allá, dormir tú de aquel lado y yo me duermo de este lado. Entonces, queremos los dones, queremos palabras, pero no queremos pagar el precio de llenarnos constantemente todos los días del poder del Espíritu Santo. Tú que me estás escuchando, que tienes al Espíritu Santo, esa es la manera de salvarte. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede ser salvo. Nadie. No es por buenas obras, no es porque sea bueno. Hay muchos que de boca confiesan a Jesús, pero no tienen al Espíritu de Dios. Su corazón no arde en fuego, no arde en fuego. No sienten pasión por Cristo, no sienten pasión para nada. Nosotros vemos bíblicamente hombres que pagaron el precio: Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, incluso Sansón, con todos los errores que tuvo. Al final, el Señor lo llenó de su poder y logró vencer a los filisteos, aunque él murió. ¿Estás dispuesto tú a morir por Cristo? Esa es la única manera que yo te puedo decir hoy en día que puedes vencer todo lo que viene. Porque lo que viene no es bueno. Hay una agenda que se nos está aplicando. Nos quieren confundir con extraterrestres. Nos quieren confundir con tecnología, con inteligencia artificial. Hoy en día todos dependemos del celular. Hoy en día no podemos hacer ninguna gestión si no usamos el celular. Ya sé que muchos países están más adelantados que nosotros, pero ya en Venezuela llegó el 5G. Todas las operadoras celulares tienen el 5G. Ya en Venezuela llegó la fibra óptica. Ya en Dominicana existía la fibra óptica cuando yo fui en el 2018. Pero ya en Venezuela ha llegado. La tecnología arropa a todas las naciones del mundo. Y el nuevo orden está arropando a todas las naciones del mundo. No, es que aquí no, porque yo soy hondureño, porque yo soy guatemalteco, soy mexicano. No, yo soy ruso, soy chino. No, todas las naciones son arropadas, porque todas, independientemente del sistema de gobierno que tengan, todas bajo un gobierno mundial. No importa que sea Venezuela con su costumbre, Colombia, mi amada Colombia, no importa. Todas las naciones. Estamos en el último periodo y todas van a entrar al nuevo orden mundial y todas las naciones odiarán a Israel. Pero antes de que todo eso suceda, lo estamos viendo poco a poco cómo las naciones están odiando a Israel. Pero antes la iglesia se va. La iglesia se va. Mi posición es que vamos a ver el surgimiento del líder mundial. Pero antes de que él entre al templo, porque ya tiene que existir el templo en Jerusalén, ya cuando él entre al templo y se declare Dios ahí, tal vez un poco antes, después o en ese momento donde entre al lugar santísimo y se declare Dios, la iglesia parte. Así que nosotros no vamos a ver el tiempo de la ira, nosotros no vamos a ver la gran tribulación, pero sí vamos a vivir los dolores de parto. Y son dolores de parto, porque la iglesia siempre ha pasado por tribulación. La iglesia pasó por tribulación siempre en el Coliseo Romano, las persecuciones en la Edad Media, las persecuciones de la Inquisición, las persecuciones en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la persecución en China, la persecución en Rusia, la persecución en Corea del Norte. La iglesia de Cristo
siempre ha sufrido persecución. Y últimamente la persecución de la Iglesia de Cristo por otras denominaciones religiosas. Así que, hermano, si usted quiere sobrevivir a este tiempo, lo único que te puedo decir es sé lleno del poder del Espíritu Santo. No hay otra. Búscalo, porque sin la llenura del Espíritu Santo, sin que tú tengas tu copa rebosada de aceite, que es el poder del Espíritu Santo, tú no vas a ser, si eres creyente, llevado en el rapto. ¿Por qué? Porque las 5 vírgenes insensatas se le acabaron el aceite. No era que no tenían aceite, tenían un poquitito así de aceite. Y fueron a comprar más para llenarse del aceite. Y hay muchos que están sin poco aceite. Cuidado, cuidado, te quedas. Porque el tiempo es muy corto. Y es la única manera. Porque muchos de nosotros tenemos miedo de ir a la cárcel, de que nos torturen, de que seamos muertos. ¿Sabes quién te da valor para resistir todo eso? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es muy fácil hablar de victoria en Cristo cuando todo te va bien. Díganle eso al apóstol Pablo cuando a él sufrió persecución, habladuría. Díganle eso a Cristo que resistió la cruz. Cuando todo nos va bien, es chévere decir somos cristianos y soy más que vencedor y aleluya. Pero cuando estamos en persecución, cuando estamos en tribulación, es triste. Es muy triste. Y ahí es cuando nuestra fe es probada. Pero para que tu fe, sea probada realmente, tu fe tienes que estar lleno, pero rebosando del aceite y el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Bendiciones y no te olvides poner manito arriba y suscribirte al canal. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.